Gloria a Dios, bienvenidos hermanos a la clase de hermenéutica. Estamos estudiando todo lo que concierne al arte de la interpretación bíblica y hemos avanzado en el estudio de varios puntos claves. Vamos a dedicar un espacio en estas clases que nos faltan. Hoy estamos en la octava clase, la clase número 8. Y vamos a estar viendo sobre la exégesis de una manera un poco más puntual, más en detalle, ¿no? La exégesis, que es un recurso, una herramienta que se usa en la hermenéutica, la exégesis, que tiene como contraparte la eisegesis. Parece que suenan igual, pero son distintos. Una es con I y la otra es solamente la E. Exégesis y la otra es eisegesis. Y son cosas muy distintas que se hacen con la escritura. La exégesis tiene que ver con extraer, con sacar, y la eisegesis tiene que ver con poner o colocar. A veces por falta de destreza, de habilidad, de saber usar la herramienta, terminamos haciendo eisegesis en lugar de exégesis. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la exégesis? ¿No? Que viene a ser la ciencia de extraer el sentido del texto. La ciencia de extraer el sentido del texto. Tenemos que reconocer que todos, si no tomamos cuidado, hacemos en determinados momentos eisegesis en lugar de exégesis. Y eso es un riesgo que todos tenemos, al cual todos nos exponemos, en el cual la falta de estrés hace que caigamos continuamente en ello y el estar creciendo, va aprendiendo a hacer uso de ella, nos va alejando del error y nos va acercando a la exactitud, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer exégesis. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera no explícita, aunque sí implícita. Fíjense, dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿no? Que hace exégesis, ¿no? De la palabra de verdad, que hace exégesis, que usa bien. Usar bien significa, en realidad, la palabra griega que aparece ahí es que corta con destreza la palabra de verdad. Recuerden que el apóstol Pablo era hacedor de tiendas y él utiliza ese término, cortar con destreza, ¿no? Él era alguien que hacía carpas y pues tenía que cortar, ¿no? Entonces él utiliza ese término, cortar con destreza. Eso es lo que está en la mente de Pablo cuando habla de usar bien la palabra de verdad. Y esa palabra tiene que ver precisamente con hacer exégesis, que es el arte santo de sacar fuera lo que Dios dijo, que es el arte santo de sacar fuera lo que Dios dijo. La palabra exégesis viene del griego exégesis, que significa literalmente significa sacar fuera. Es el proceso de descubrir el mensaje que el autor inspirado quiso comunicar bajo la dirección del Espíritu Santo. Ojo, la primera pregunta que responde el exégesis no es que la Biblia me está diciendo, qué es lo que Dios tiene para mí. No, la primera pregunta que responde el exégesis es tratar de captar el mensaje que el autor inspirado quiso comunicar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, la exégesis no inventa significados, los revela, los saca a luz, no deposita ideas humanas en el texto, sino que extrae del texto la verdad divina que allí encuentra. Por eso
su esencia se opone a la eisegesis, ¿no? Su esencia se opone a la eisegesis, que consiste en introducir, en colocar, en poner en la Biblia nuestras propias ideas, prejuicios o experiencias. El verdadero intérprete no pretende dominar la escritura, sino someterse a ella. La exégesis fiel no busca confirmar opiniones personales, sino entender lo que Dios realmente dijo y quiso decir. La humildad, por tanto, es la primera herramienta del exégeta cristiano, ¿no? Va ahí con un corazón abierto a lo que Dios dice. Cuando un hombre o una mujer se acercan a la Biblia con reverencia y oración, reconociendo su propia limitación, el Espíritu Santo abre sus ojos para ver las maravillas de la ley divina. Así dice Salmo 119, versículos 8, 18, ¿no? Abre tus ojos, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Entonces, el exégesis es un acto de adoración, tanto como de estudio. Es el encuentro entre una mente dispuesta y una palabra eterna. Por supuesto, hay una necesidad espiritual de una exégesis fiel. Vivimos en tiempos de confusión doctrinal. La gente anda preguntando, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Pastor, ¿hay arrebatamiento? ¿Hay rapto? ¿No hay rapto? Están diciendo que no hay. Pastor, ¿cómo es lo de Israel? Entonces, hay una serie de confusiones doctrinales, hay bastante emocionalismo religioso, inclusive discursos motivacionales sin sustento bíblico. La exégesis fiel se vuelve una necesidad urgente, urgente. No basta con leer la Biblia superficialmente, ni con repetir lo que otros dicen. Conozco un montón de personas que hacen eso, ¿no? Lo único que hacen es tomar nota de lo que están escuchando y luego repetirlo. Hay que escuchar, hay que analizar, hay que discernir lo que el texto enseña realmente. Esta es una gran responsabilidad. El apóstol Pedro advirtió que muchos, así está en la Biblia, que muchos tuercen las escrituras para su propia perdición. Eso dice en 2 de Pedro 3:16, que muchos tuercen las escrituras para su propia perdición. 2 de Pedro 3:16. Y Pablo exhortó a Timoteo a manejar bien la palabra, evitando las palabrerías profanas que solo sirven para extraviar a los oyentes. Así lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16. Entonces, el exégesis es una defensa contra la tergiversación y una garantía de fidelidad. Ella nos protege de las impresiones forzadas, del sensacionalismo espiritual y de la manipulación religiosa. Cuando el predicador no hace exégesis, termina predicando su propia voz. Pero cuando estudia con rigor y dependencia del Espíritu, la voz de Dios resuena a través de su mensaje. Por eso, cada ministro del Evangelio debe ser ante todo un estudioso fiel de la palabra. Hay, por supuesto, pasos esenciales en este proceso exegético. Aunque la exégesis tiene un carácter espiritual, también requiere disciplina y método. El Espíritu Santo no reemplaza el estudio diligente, lo santifica. El proceso exegético puede resumirse en 4 pasos fundamentales que todo intérprete debe recorrer con oración y paciencia. Vamos a ponernos en contexto histórico y cultural. Esto es importante, considerar el contexto histórico y cultural. Esto quiere decir que ningún texto bíblico nació en el vacío.
Cada pasaje fue escrito en tiempo. Cada pasaje fue escrito en un tiempo, una cultura y una situación específica. Para entender lo que un texto significa hoy, debemos primero comprender lo que significó entonces. Por ejemplo, entender las costumbres de los fariseos, la estructura del imperio romano o las prácticas del culto en Israel nos ayuda a captar la intención original del autor. También debemos considerar el género literario y la estructura del pasaje, porque la Biblia contiene diversos géneros: leyes, poesía, profecía, parábolas, narraciones, cartas. Cada uno debe interpretarse de acuerdo con sus características. Un proverbio no se lee como una profecía, ni una parábola como una epístola. Reconocer el género es respetar la forma en que Dios quiso hablarnos. Otro elemento es observar la gramática y analizar el vocabulario. La observación gramatical y análisis del vocabulario son importantes. ¿Por qué? Porque el sentido de las palabras es vital. Una sola expresión puede cambiar el significado de todo un pasaje. Estudiar los términos originales en hebreo, arameo o griego nos permite descubrir la riqueza del mensaje divino. Palabras como ágape, metanoia, logos, shalom o pistis contienen significados profundos que enriquecen nuestra comprensión. La intención teológica del autor también es clave. Debemos preguntarnos, ¿qué quiso decir el autor inspirado a su audiencia original? ¿Dónde encaja este texto dentro del mensaje total de la Biblia? La exégesis busca la intención de Dios revelada a través del escritor humano para luego aplicarla fielmente a nuestros días. El Espíritu Santo no dijo lo que dijo para que lo cambiemos, sino para que lo comprendamos. Ir de la letra al espíritu. El papel del Espíritu Santo es clave en la exégesis. El estudio exegético no puede reducirse a un ejercicio intelectual. El intelecto humano puede analizar el texto, pero solo el Espíritu Santo puede iluminar el corazón. Pablo lo afirmó de manera clara. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. 1 Corintios 2:14. Por tanto, el exégeta cristiano no es un investigador neutro, sino un adorador que estudie en comunión con el Espíritu. Mientras el académico secular disecciona el texto, el creyente se postra ante él. El uno busca información, el otro busca transformación. Cada palabra de la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Así dice 2 Timoteo 3:16. En ese mismo Espíritu es quien nos la explica. Es quien nos la explica. Es en ese mismo Espíritu, ¿no?, que el Espíritu de Dios nos la explica. Recordando lo que Cristo dijo, Juan 14:26. Sin esa iluminación interior, la exégesis se vuelve árida. Con ella se convierte en un manantial de vida. El espíritu es el intérprete supremo de la escritura y el corazón humilde su mejor aula. Hay algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, Filipenses 4:13. ¿Cuántas veces se ha usado este texto de una manera muy, muy equivocada? El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto tan popular suele usarse como lema de éxito personal, pero una exégesis cuidadosa nos revela otra verdad más profunda.
Al observar el contexto, descubrimos que Pablo no habla de logros terrenales, sino de contentamiento espiritual. En los versículos anteriores, por eso hay que considerar el contexto, Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 12, él explica que ha aprendido a vivir en abundancia o escasez, en gozo o necesidad, porque su fortaleza proviene de Cristo. Así, el pasaje no exalta la autosuficiencia humana, sino la dependencia total del creyente en Cristo. Una interpretación errada podría alimentar el orgullo. Un exégesis fiel, en cambio, produce humildad, gratitud y confianza. Este ejemplo demuestra que el exégesis no es un lujo académico, sino una necesidad espiritual. Solo cuando comprendemos el sentido original del texto podemos aplicarlo correctamente a nuestra vida. Por cierto, existen peligros de una exégesis deficiente. Donde la exégesis se descuida, la doctrina se deforma. Y cuando la doctrina se deforma, la iglesia se debilita. Los principales errores que deben evitarse son el literalismo extremo, que ignora los géneros literarios y el contexto espiritual. Otro peligro es la alegorización excesiva, que convierte todo texto en símbolo y pierde su sentido histórico. Otro peligro es la interpretación subjetiva, que reemplaza el texto por la experiencia personal. Además, el pragmatismo moderno, que usa la Biblia solo para justificar estrategias humanas. Cada uno de estos errores conduce a un mismo resultado. El hombre termina hablando en lugar de Dios. Por eso, el intérprete fiel debe caminar entre la reverencia y la precisión, entre la humildad y la disciplina, entre el espíritu y la verdad. Porque el exégesis es un acto de adoración y obediencia. El estudio bíblico no es el fin en sí mismo, es un medio para conocer y amar más a Dios con mayor intensidad. Cada vez que un creyente abre su Biblia con un corazón dispuesto, el Espíritu le habla, le corrige, le enseña y lo transforma. La exégesis no termina cuando se descubre el sentido del texto, sino cuando este texto cobra vida en la obediencia del creyente. Interpretar bien es obedecer bien. El Señor no se complace solo en los exégetas que comprenden su palabra, sino en los siervos que la viven. Por eso, estudiar la escritura debe ser una experiencia de vida, de devoción profunda, un acto de amor que une la mente, el alma y el corazón con el autor divino. Dice Jeremías 15:16, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El verdadero exégeta no se alimenta de libros, sino de la voz de Dios. No busca notoriedad, sino fidelidad. Su meta no es dominar la palabra, sino dejarse dominar por ella. Ahora, esto tiene aplicaciones prácticas puntuales. Para el creyente, por ejemplo, cada vez que lea la Biblia debe preguntarse, ¿qué quiso decir Dios aquí? ¿Y cómo debo responder a esta verdad? No leer para confirmar ideas, sino para transformarse según las imágenes o las ideas de Jesús, sino según la imagen de Cristo. Para aquel que enseña, la enseñanza debe ser el fruto del exégesis, no de la imaginación. Debemos preparar nuestra lección con oración, con estudio, dejar que el texto hable por sí mismo. La autoridad del maestro no proviene de su experiencia, sino de su fidelidad con la comunidad a la cual comunica la palabra. El predicador, predicar sin exégesis es hablar sin permiso de Dios. Cada sermón debe nacer de la comprensión fiel del texto. No temer escudriñar las escrituras con profundidad.
Allí hallaremos el poder que transforma vidas. La exégesis es más que una técnica, es un ministerio sagrado. Es el medio por el cual la palabra de Dios pasa del pergamino al corazón, del texto al alma, del conocimiento a la obediencia. La exégesis, hermano, tiene muy fuertes detractores entre muchos predicadores, pastores que dicen, no, ¿qué exégesis ni exégesis? No, 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 a mí Dios me revela, dicen, ¿no? No, no se dan cuenta que la exégesis es más que una técnica, es un ministerio sagrado. Es el medio por el cual la palabra de Dios pasa del pergamino al corazón, del texto al alma, del conocimiento a la obediencia. Cuando interpretamos correctamente la escritura, glorificamos a su autor. Y cuando permitimos que esa palabra nos interprete a nosotros, somos transformados a la imagen de Cristo. Así, el estudio bíblico se convierte en un altar, la mente en una ofrenda y el corazón en el lugar donde la voz de Dios habita para siempre. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, profundicemos un poco más. El contexto histórico y cultural son claves para la comprensión bíblica. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los días antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Dios se revela en la historia. Repetimos, Dios no habló en un vacío, no dictó su palabra desde una nube ajena al tiempo, sino que se reveló en medio de la historia. Cada palabra inspirada, cada mandato, cada profecía y cada carta fueron pronunciadas en un contexto específico entre pueblos, culturas, reyes y naciones reales. El Dios eterno eligió hablar en la historia humana para que los hombres pudieran comprenderle. Así la Biblia es un testimonio de la intervención de Dios en los asuntos del hombre. No un libro de mitos, sino de hechos donde la gracia y la verdad se entrelazan con la realidad. Por eso, quien ignora el contexto histórico de la escritura corre el riesgo de malinterpretarla. Las palabras de los profetas, las parábolas de Jesús o las cartas de Pablo cobran vida cuando comprendemos a quiénes fueron dirigidas, en qué circunstancias y con qué propósito. El creyente que ama la palabra debe aprender a mirar más allá de la superficie, a conocer el trasfondo de los textos sagrados y a entender que cada pasaje tiene raíces históricas que apuntan a verdades eternas. Dios habló en el pasado, pero su mensaje sigue siendo actual. El Espíritu Santo que inspiró la Escritura nos lleva hoy a entender lo que Él quiso decir ayer. Por eso debemos considerar la importancia del contexto histórico. El contexto histórico no es un accesorio académico, sino una llave espiritual que abre la puerta del entendimiento. Cuando conocemos la época, las costumbres, los conflictos y la mentalidad de quienes recibieron originalmente el mensaje, comprendemos mejor la intención del autor inspirado. Por ejemplo, saber que Isaías profetizó durante un tiempo de crisis nacional en Judá, o que las cartas de Pablo fueron escritas desde la prisión, o que los salmos nacieron en medio de guerras, persecuciones y triunfos, nos permite interpretar con mayor precisión. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Muchas doctrinas erróneas nacen de olvidar el entorno en el cual Dios habló. No basta con saber qué dice la Biblia. Debemos saber por qué lo dice y a quién se lo dijo.
Solo así podremos aplicar la verdad con fidelidad. Estas cosas, dice 1 Corintios 10:11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Dios usó la historia como escenario para manifestar su plan redentor. Desde Abraham hasta Cristo, todo acontecimiento bíblico tiene un propósito pedagógico y revelador. Entender ese desarrollo histórico nos permite apreciar mejor la unidad del mensaje divino y su culminación en el Evangelio. Existe una dimensión cultural en la revelación. Así como la Biblia se enraiza en la historia, también se encarna en culturas específicas. Dios habló en hebreo, arameo y griego. Utilizó imágenes del campo, del mar, del desierto y de las ciudades. Se comunicó por medio de símbolos, parábolas y costumbres propias de los pueblos del Antiguo Oriente. Comprender la cultura bíblica no significa adoptar sus costumbres, sino entenderlas para no distorsionar el mensaje. Por ejemplo, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no instituyó un simple ritual, sino que expresó la humildad en un gesto culturalmente comprensible. Del mismo modo, cuando Pablo ordena a las mujeres cubrirse la cabeza en Corinto, en 1 Corintios 11, lo hace dentro de un marco social, donde ese acto representaba modestia y respeto, no una norma universal de vestimenta. El exégeta fiel debe, por tanto, distinguir entre lo eterno y lo cultural, entre lo universal y lo circunstancial. La verdad de Dios no cambia, pero su expresión puede variar según el contexto en el que fue revelada. Así, la cultura se convierte en un canal, no en una barrera, para comunicar el mensaje divino. La palabra de Dios fue escrita en la arena del tiempo, pero con tinta eterna. El Señor usó las parábolas como ejemplos. Está la parábola del buen samaritano. Para comprender la profundidad de las palabras de Jesús debemos conocer el trasfondo histórico de su tiempo. El samaritano no era un simple extranjero, era un enemigo religioso y étnico del pueblo judío. Los samaritanos eran considerados herejes por los judíos y el desprecio era mutuo. Cuando Jesús presenta a un samaritano como el héroe de la parábola, wow, Lucas 10, 25 al 37, no solo enseña sobre la compasión, sino que rompe los prejuicios raciales y religiosos de su época. Sin entender este contexto, el mensaje pierde su poder, pero al conocerlo, comprendemos la radicalidad del amor de Cristo. Un amor que trasciende culturas, razas y fronteras. Un amor que se encarna en la historia para redimirla. Cada parábola, cada milagro y cada sermón de Jesús tiene ese mismo sello histórico. La verdad eterna expresada en los códigos culturales de su tiempo para alcanzar el corazón del hombre. Por cierto, existe el peligro del anacronismo espiritual. Uno de los errores más comunes en la interpretación bíblica es el anacronismo, es decir, leer el texto antiguo con los ojos y valores del presente. Eso es anacronismo. Leer el texto antiguo con los ojos y valores del presente. Cuando juzgamos las costumbres bíblicas según nuestras normas modernas, distorsionamos su sentido. La gente entra en conflicto porque encuentra a un Salomón que tenía 1000 mujeres entre concubinas y esposas y entra en conflicto. No entiende el mensaje que Dios quiere transmitir. Entonces, cuando jugamos las costumbres bíblicas según nuestras normas modernas, distorsionamos su sentido. Por ejemplo,
No podemos aplicar las estructuras sociales de Israel, como la esclavitud o el patriarcado, al mundo actual sin entender cómo funcionaban en su contexto y cómo el Evangelio sembró en ellos las semillas de su transformación moral. El intérprete fiel debe aprender a puntear la distancia histórica, no negarla. Debe vivir en el siglo XXI, pero pensar con respecto hacia el siglo primero o el siglo XV antes de Cristo, comprendiendo que la revelación fue progresiva y que Dios usó cada cultura como medio pedagógico para llevarnos a Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la clave interpretativa que une todas las épocas. En él, la historia y la cultura convergen y el mensaje eterno se hace comprensible a cada generación. Cristo se encuentra en la historia humana. Es la clave de toda exégesis. Toda la Biblia es un drama histórico que culmina en Cristo. Desde el llamado de Abraham hasta Apocalipsis, Dios va tejiendo una historia de redención. Por eso, el contexto histórico no es un fin en sí mismo, sino una ventana hacia Cristo. Él es el centro de la revelación, la plenitud de la historia y la razón de toda la escritura. Déjenme repetir eso. Cristo es el centro de la revelación, la plenitud de la historia y la razón de toda la escritura. Esto es muy importante porque hay muchas personas que creen que el centro de la revelación es Israel, que la plenitud de la historia está centrada en Israel y que la razón de toda la escritura es el pueblo étnico de Israel. No es así, no es así. El centro de la revelación, la plenitud de la historia y la razón de toda la escritura es Cristo, la simiente. Cristo, no Israel. Israel fue un medio a través del cual el Mesías vino. Israel cumplió el propósito de Dios, que era por medio de esa etnia traer al Mesías, pero estaba centrado en el Mesías, no en Israel. Esto es importante. Cuando el intérprete estudia los contextos bíblicos, debe hacerlo con ojos cristocéntricos, no israelcéntricos, no israelcéntrico, sino cristocéntrico. Cuando el intérprete estudia los contextos bíblicos, debe hacerlo así, con ojos cristocéntricos. En el Antiguo Testamento, Cristo es anunciado. En los evangelios, Cristo es revelado. En las epístolas, Cristo es explicado. En Apocalipsis, Cristo es glorificado. El contexto histórico nos ayuda a ver cómo el plan eterno de Dios se desarrolla paso a paso en medio de las culturas humanas hasta llegar al cumplimiento en su Hijo. Así, la exégesis se convierte en una contemplación de la historia redentora, no en un simple estudio académico. Esto, por supuesto, tiene aplicaciones prácticas. Cuando leamos la Biblia, no la separemos de su historia. Preguntémonos, ¿en qué tiempo se escribió esto? ¿A quién iba dirigido? ¿Qué situación vivían? Al comprender eso, veremos que Dios no solo habló a ellos, sino que sigue hablándonos hoy con la misma verdad. Antes de enseñar un texto, debemos estudiar su trasfondo. Conocer el contexto va a evitar que cometamos errores y nos va a dar profundidad. La enseñanza bíblica debe unir el pasado con el presente, mostrando que la palabra fue escrita para nuestra instrucción.
Nuestro sermón no será poderoso por su elocuencia, sino por su fidelidad. La predicación expositiva requiere que la voz del pasado ilumine el corazón del presente. No predicamos como si los textos fueran abstractos. Mostramos a los creyentes el Dios que actuó en la historia y que sigue actuando hoy. El contexto histórico y cultural es el terreno donde florece la comprensión espiritual. Ignorarlo es leer a Dios fuera de su propio escenario. Conocerlo es escuchar su voz con mayor claridad. Dios habló en épocas concretas, a personas reales, en lenguas humanas, y su palabra, aunque antigua, sigue siendo viva y eficaz. La exégesis fiel se arrodilla ante la historia, no para idolatrarla, sino para descubrir en ella al Dios que se reveló progresivamente hasta llegar a Cristo. Y cuando el intérprete comprende esto, su estudio se vuelve adoración, su análisis se convierte en alabanza y su enseñanza se transforma en vida. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la siguiente clase, la clase 9, estaremos hablando del valor del lenguaje original, la gramática, las palabras y los significados. Entendiendo que dice la Escritura en Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. Eso, por supuesto, lo haremos en la clase número 9. Allí nos vamos a quedar en esta clase, así que vamos a despedir el curso de hermenéutica, la clase número 8. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.